Como último, vamos a hablar de la prueba. Y conceptualmente podemos decir que la prueba es la concreción en el proceso de los hechos que se han debatido durante el proceso y que le permiten al juez tomar una decisión respecto a lo que se le ha propuesto. Y el juez va a concluir en que ha sido probado tal cosa. Y eso lo obtiene del acopio de la actividad probatoria que han hecho las partes. Ahora, existen los medios de prueba en el proceso laboral, que son aquellos medios admisibles por la ley que le permiten al juez precisamente tomar esa decisión. Y en el tema laboral hay todo un abanico de pruebas de las que pueden valerse las partes para efectos de hacer valer sus derechos o de demostrar el derecho que están reclamando. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Entonces tenemos la prueba escrita. La prueba escrita se resume en todos aquellos documentos públicos y privados que sean reconocidos o tenidos legalmente como ciertos. Y eso podrán... ¿Cuál es esa conclusión? El juez va a poder decir, está probado que tal cosa. En el proceso laboral hay una gran cantidad de medios de prueba de las que pueden ir las partes para efectos de argumentar su pretensión, y vamos a ver cada una de ellas rápidamente. Las partes para efectos de argumentar su pretensión, y vamos a ver cada una de ellas rápidamente. Es importante anotar que dentro de ese abanico de pruebas, si bien es muy amplio, hay dos tipos de pruebas que no son admisibles en el proceso laboral. ¿Cuáles son? Las posiciones juradas y los juramentos decisorios. Por efectos de la ley no pueden ser argumentados aquí. Ahora bien, y esto es bien importante para lo que vamos a ver al final cuando hablemos de la prueba electrónica, que la ley establece que las partes pueden valerse, además de las pruebas que están nominadas ahí, pueden valerse de cualquier otro medio de prueba, siempre y cuando el mismo... Hay un elemento que es muy importante, sobre todo para efectos de lo último que vamos a ver, cuando hablemos de la parte electrónica, y es que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que las partes, además de las pruebas nominadas que tenemos, pueden valerse de cualquier medio de prueba siempre y cuando este no esté prohibido por la ley. Vamos a ver cuáles son esas pruebas. Tenemos primero la prueba escrita, que vienen a ser todos aquellos instrumentos públicos y privados que sean reconocidos legalmente o que estén tenidos por legales. Y dentro de la prueba escrita vamos a encontrar una variedad también. Por ejemplo, tenemos los instrumentos privados, los cuales están en poder de un tercero y que pueden ser solicitados por alguna de las partes. Los instrumentos privados, como serían cartas, telegramas, que provienen de la parte contraria, pueden reproducirse en el proceso, bien sea en originales y copias, o en reproducciones, o en cualquier forma de estas tradicionalmente aceptadas, por cualquier medio mecánico. Pero los mismos van a carecer de valor probatorio si la parte contraria los contradice, y entonces habría que exigir la prueba de ello. O sea, que se verifique la veracidad de esa prueba. Ahora, hay documentos privados emanados de terceros que no son parte del proceso, ni causavientes ni nada, y eso se pueden producir, pero deben ser ratificados por ese tercero. O sea, el tercero tiene que ser llamado al juicio y certificar que ese documento es cierto. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando alguna de las partes introduce como prueba un certificado médico que fue expedido por un médico tal. Ese documento va a tener valor siempre y cuando sea llamado ese médico y certifique que él efectivamente emitió ese documento.
En la prueba escrita se puede solicitar la exhibición de documentos, es decir, por ejemplo, un trabajador puede exigirle a la empresa que exhiba las constancias relacionadas a las horas extras. Cuando se trata de un documento que es una obligación del patrono o una obligación de la otra parte, en este caso el patrono, el trabajador no tiene por qué probar absolutamente nada, sino simplemente solicitar la exhibición de ese documento, como por ejemplo sería el contrato de trabajo. Si el trabajador dice, yo trabajo para esta empresa y solicito que la compañía exhiba el contrato de trabajo que firmamos, él no tiene que probar absolutamente nada, sencillamente a la compañía se le pide que exhiba el documento y de no exhibirlo, pues se da por cierto lo que el trabajador está diciendo respecto a ese contrato de trabajo. Otra de las pruebas importantísimas dentro del proceso laboral es la experticia. Y la experticia viene a ser una revisión que hacen unas personas expertas en la materia y que son habilitadas bien a solicitud de parte o por decisión del juez de oficio para que den su opinión respecto a un determinado evento de los que concurren en el proceso. Vale. Ok. Generalmente los expertos, el juez los nombra y pueden ser terceros, pero también pueden ser funcionarios públicos cuando aquellos funcionarios públicos son conocedores de la materia. Hay otro mecanismo de prueba que es la prueba de testigos. En un juicio, generalmente, las partes promueven testigos. Entonces esos testigos que lógicamente no pueden ser testigos en la parte laboral, en los juicios laborales, aquellas personas que sean menores de 12 años, quienes se hallen en interdicción por causas de demencia y quienes hagan posición profesional de testigo en juicio. Entonces, el testigo va a responder una serie de preguntas que le hace el promovente, o sea, la persona que lo trajo como testigo le hace una serie de preguntas y para lograr el equilibrio procesal, la parte contraria también repregunta a ese testigo sobre eventos relacionados con lo que es su testificación. Hay una prueba que es la declaración de parte y es sencillamente cuando se va en la audiencia de juicio, las partes van a ser preguntadas por el juez y deben responder las preguntas que el juez le hace y esas preguntas se tendrán como una declaración de parte, es decir, es una confesión que está haciendo la persona respecto a la pregunta que se le está haciendo. De tal manera que esa es una prueba absoluta, o sea, si al patrono le preguntan, ¿esta persona es trabajador suyo? Y dice que sí, no hay duda de que lo es. O sea, eso no está controvertido porque hay una declaración de parte de que efectivamente es así como se le está preguntando. Hay reproducciones, copias y experimentos y es una facultad de la que se vale el juez para arrojar luz sobre el proceso y puede el juez, por ejemplo, recurrir a la reconstrucción de un hecho. Por ejemplo, si se tratara de un accidente laboral, el juez puede pedir la reconstrucción del hecho para ver la manera cómo se produjo ese evento. Puede también el juez solicitar que se hagan, por ejemplo, experticias sobre un video o sobre un CD para verificar si efectivamente ese material contenido allí es verdadero o si ha sido falseado por la persona que introdujo la prueba. Hay lógicamente la inspección judicial y esta se produce a petición de alguna de las partes porque necesita verificar en el sitio alguna circunstancia, un documento, algún tipo de objeto, un lugar, una cosa, lo que sea, para efectos de verificar que efectivamente eso ocurrió en ese sitio o está ocurriendo. Entonces cuando se pide esa inspección judicial, el juez fija una hora y fecha, se dirige junto con su equipo, que generalmente está conformado por un secretario, un técnico, que hace
una reseña o una documentación fílmica de lo que estaba ocurriendo, va hasta el sitio donde se va a realizar la inspección judicial y luego las partes hacen la inspección judicial y la contraparte puede también que se inspeccionen algunas zonas relacionadas con el proceso que se está siguiendo. Ahora, hay indicios y presunciones. Los indicios son auxilios probatorios de los que se vale el juez para argumentar. Por indicio vamos a entender todo hecho, circunstancia y signo que sirva para acreditar a través de medios probatorios y que tiene un significado conjunto cuando conduce al juez a la certeza de cómo ese hecho desconocido se produjo. Mientras que la presunción es un razonamiento lógico, o sea, se presume la existencia de algo. Hay que tener en cuenta que la ley establece presunciones también. Y la ley establece dos tipos de presunciones, las presunciones juris et de juri y las presunciones juris tantum. Por ejemplo, cuando la ley dice se presume la relación de trabajo entre quien presta el servicio y quien lo recibe, esa es una presunción de la ley, que en este caso sería una presunción juris tantum, porque admite prueba en contrario. ¿Okay? Entonces son presunciones que tiene la ley para facilitar o para establecer ordenamientos jurídicos que van a concurrir en el proceso. ¿Cuál es el momento oportuno para presentar la prueba? La oportunidad para presentar las pruebas es la audiencia preliminar. Y no se pueden presentar pruebas en otro momento. La audiencia preliminar es el momento para presentar las pruebas. Esas pruebas, ¿cómo se presentan? Mediante un escrito de pruebas, que por cierto es parte del trabajo que vamos a hacer, de anexar un escrito de pruebas. Y vamos finalmente a hablar de la prueba electrónica. Y para hablar de la prueba electrónica vamos a basarnos, para ver la validez de la prueba electrónica y cómo funciona en Venezuela, vamos a valernos de 3 artículos. Uno es el artículo 70 de la ley procesal del trabajo, que dice que son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determine la ley, por supuesto. Y como dijimos anteriormente, dijimos que admite todas aquellas pruebas que no sean ilegales, que no estén expresamente excluidas de este proceso. Ahora, la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas dice que los mensajes de datos, y eso lo dice perdón, de acuerdo al artículo 4 de la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley le otorga a los documentos escritos. Fíjense que eso es bien importante, porque ya la ley está diciendo un documento electrónico tiene la misma eficacia probatoria que un documento escrito. De igual modo, este artículo señala que todo lo referido a la incorporación en el proceso judicial donde se pretenda hacerlas valer sea remitido a través de lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. Y de esa manera, entonces, se establecen algunos principios como sería la equivalencia y funcionalidad de la prueba. Ya dijimos que los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos. El artículo 16 dice que la firma electrónica que permite vincular al signatario con el mensaje de datos y atribuir la autoría de este tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa. Entonces, esto quiere decir entonces que una prueba electrónica puede perfectamente ser incorporado al proceso laboral a través de los procedimientos que la ley tiene establecido para ello, porque como ya vimos, tanto el documento electrónico como la firma electrónica tienen la misma validez que sus pares materiales. Muchas gracias.